El tema: Jesús el libertador. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Hoy no tenemos acetato, vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Evangelio de Lucas 4:16 al 21. Dice la santa palabra, está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en el versículo 20 dice la Escritura: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Y hoy quiero decirles que hoy, este día, en este momento, se sigue cumpliendo la escritura de la palabra de Dios. Vamos a rogarle al Señor para que nos haga entender cómo Jesús vino a libertar a las almas del pecado. Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Y Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu, Dios, nos revele a ese poderoso Mesías, a ese poderoso libertador, para que en cada corazón haya la luz y entendamos por qué tu Hijo amado vino a la tierra. ¿Cuál era el propósito por el cual vino a traer esas buenas nuevas a la tierra? Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es la porción de la Escritura de lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál era el propósito de Dios al mandar a su Hijo a la tierra? Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Para que la persona que Dios envía tiene que ponerle su Espíritu Santo para predicar la palabra, porque sin el Espíritu Santo nadie convencería a nadie. Solo el Espíritu de Dios es el que convence a todo pecado, a todo pecador, de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo. Y dice nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vean el propósito de Dios: a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuáles son las buenas nuevas que Jesucristo traía a la tierra? Bueno, aquí están los 4 evangelios, la palabra de Dios, Jesucristo trayendo las buenas nuevas a los pobres, a los destituidos de la gloria de Dios, a los quebrantados de corazón, a los que por el pecado, por el mundo, el hombre está hecho pedazos en su corazón, y solo Cristo puede reconstruir esos corazones quebrados, quebrantados. Cristo traía las buenas nuevas a la tierra, pero a veces no se entiende. Venía y traía las buenas nuevas a los humildes, a los afligidos, a los oprimidos en espíritu, a los que tiemblan a la palabra de Dios. A esos venía Jesucristo. Venía a libertar, venía como libertador de nuestras almas. Bien, ese es el número 1. Número 2, sanar a los quebrantados.
y oprimidos, física y espiritualmente. Número 3, venía a abrir los ojos espirituales de los que están cegados por el mundo, de los que están cegados por Satanás y puedan ver la verdad de Dios. Número 4, venía a predicar el año agradable del Señor. Venía a proclamar el tiempo de la verdadera libertad y salvación. Eso es lo que venía a hacer el Señor como nuestro libertador. Y eso es lo que vamos a escudriñar hoy. Jesús como libertador de las almas. A veces no se entiende, esto es espiritual, pero por eso le hemos rogado a Dios que su Espíritu Santo nos revele a ese poderoso libertador, que te lo revele en el corazón para que veas la forma, cuáles son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que traía Jesús era que hay alguien que pueda libertar al hombre. Las buenas nuevas quiere decir que no estás solo, no estás sola. Hay alguien que se preocupa por ti, que Dios te quiere dar esa confianza, que hay un libertador y que ese libertador se llama Jesucristo. Y traía las buenas nuevas y todo inicia con un verdadero arrepentimiento. Esa era las buenas nuevas que traía Jesús. Traía la fórmula, traía la clave para libertar al cautivo. Traía el mensaje de esperanza para todo aquel pecador que está oprimido. Aquel pecador que no puede, porque en sus fuerzas menos podrá. Y el primer paso que daba el Señor era que se arrepintieran. Que se arrepintieran. Y aquí quiero testificarles algo triste, porque a veces se ministra a las personas y se piensa que con venir a las reuniones, con tener conocimientos bíblicos, se piensa que ya ahí la lleva, va entendiendo y como que empieza a estar bien con Dios, pero Dios puso condiciones. ¿Y por qué es lo triste? Porque hay personas que tienen tiempo aquí y no es una crítica, sino es algo para que el libertador te pueda ayudar. Aunque la persona tenga 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años viniendo, y que aunque tenga conocimientos bíblicos, pero si no se ha arrepentido, si no ha asumido las buenas nuevas que trae Jesús, Cristo no lo puede libertar. Y esa es la tristeza, porque hay personas que vienen llegando aquí, personas que traen una grande necesidad y preguntan y dicen: hermanos, ¿cómo le hago? Quiero salir, quiero escapar de donde estoy. Y se les dice: arrepiéntete. Esas son las nuevas que trajo Jesús. Arrepiéntete. Y lo hacen, aunque no lo entienden, aunque tienen muchas dudas, pero cumplen con lo que dice Jesús. Y al poco tiempo ellos mismos testifican: hermano, esa amargura que yo tenía se ha ido. Ese rencor que yo tenía, ahora amo. Vean por qué Jesús trajo las buenas nuevas. ¿Por qué Jesús, cuando empezó a predicar? Vamos a ver Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice la santa palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las buenas nuevas, que te arrepientas, que cumplas el requisito que Jesús estableció aquí en la tierra. Es que, hermano, como que no es mi tiempo todavía. Es que, ¿qué será? Arrepentirse quiere decir es un compromiso con Dios. Pretextos, puros pretextos. Pero quiero decirte que el que no se arrepiente está muerto espiritualmente, aunque sepa Biblia. Y ahí el libertador, ¿cómo quiere actuar? ¿Cómo quiere obrar? Y nosotros se lo estorbamos. He ahí la razón y el propósito de Dios. Jesús
manda su mensaje para que entiendas que Él es Dios y que es el único que puede salvarte, que es el único que puede libertarte de esa esclavitud que se llama pecado, de esas cadenas que uno mismo permite que lo encadene Satanás, porque nos vamos al pecado. Y Dios quiere romper esas cadenas de tu vida, esa amargura, esos rencores, esa depresión que siempre tienes. Dios quiere romper ese tipo de cadenas para que seas libre. Dios te quiere libertar, pero a veces nosotros mismos se lo impedimos a Dios. Y he ahí el mensaje de ahora. Por eso aquí el pasaje de Lucas 4:18, el pasaje de Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ha ungido? El Padre Celestial le ha puesto su Espíritu para traer las buenas nuevas a la tierra. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres económicamente? No, sino a los que se sienten necesitados. A esas personas que dicen, Señor, ya no puedo. Señor, si tú no me ayudas, me voy a perder. Señor, sin ti nada soy. A esos pobres viene a dar las buenas nuevas, para que entendamos. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese sería el número 1. El número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Si aplicamos esto en nuestra vida, ¿cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus aflicciones? Jesús viene a libertarte de eso. Él es el libertador. Él es el poderoso Mesías que mandó Dios. A Él eligió Dios para venir a la tierra. Angustias, amarguras, rencores. Ve a Cristo. No hay nadie más. Es el libertador. Dice que el pecado produce depresión. ¿Cuánta gente deprimida? Y ahí andan con los doctores. Es el pecado el que produce depresión. Ese es el caos espiritual que la persona tiene cuando se va a hacer lo malo. Cuando la persona no quiere obedecer la voluntad de Dios, le vienen esos problemas. ¿Qué más produce el pecado? Resentimientos, iras, odios. Estos sentimientos destruyen el carácter. A cada uno, el pecado destruye su carácter. Ya el carácter por el pecado ya no es igual. Se exalta la persona, se altera, se deforma y dice que mancha el alma. El pecado mancha el alma y condenan al hombre. Y cuando dice al hombre, es hombre o mujer, o sea, la raza humana. Y a veces el pecado es insoportable hasta para uno mismo. A veces quiere uno salir del pecado, ya no aguanta donde ha caído, quiere salir, no lo soporta ya, pero ¿cómo le hace? No se puede. Muchos pensarán, o muchos piensan cuando están en pecado, esto nunca lo perdonaré, nunca voy a perdonar. Ándale. Otros dirán, jamás saldré de este problema. Y quizás otros dirán, yo no tengo remedio, soy un caso perdido. Para eso vino el libertador, para esos casos perdidos. Jesús vino a libertar a lo que se había perdido. Para esos casos imposibles para los hombres, para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. Nada es difícil para Dios. Él es el libertador. Se llama Jesucristo. Se llama Jesús. ¿Qué más? Lucas 7:12. Vamos a ver Lucas, Evangelio de Lucas 7:12. Vamos a leer hasta el 15. Como no hay acetatos, vamos a leer hasta el 15, del 12 al 15. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda
y había con ella mucha gente de la ciudad, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, mujer. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Esos casos resuelve Jesús. Jesús puede resucitar muertos. Jesús no se olvida de los huérfanos. Jesús no se olvida de las viudas. Jesús no se olvida de los que se sienten solos. Ahí está Jesús. Clama a Jesús y Él te libertará, como dice la Escritura. Y quiero decirles que la Escritura dice que el pecador no entiende lo espiritual. El pecador no entiende, o sea, no trasciende. Hay una sabiduría humana y una divina. El pecador está esclavizado en la sabiduría humana. Pero dice la Escritura, nada más como un dato, 1 Corintios 2:14, dice: pero el espiritual lo discierne todo. El espiritual procesa las cosas. El espiritual, antes de hacer algo, antes de actuar, el espiritual dice: ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia es su guía. La Biblia lo dirige. La palabra de Dios está arraigada en su corazón. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es Cristo, la palabra encarnada. Es muy importante entenderlo, porque por la palabra vamos a entender que Dios habla a través de la palabra. Número 3, dice Jesús: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Ese es otro de los ministerios. Eso es lo que encierra el libertador. Me ha enviado el Señor a libertar a los cautivos. Y quiero decirles que muchos grupos predican la palabra de Dios, pero no pueden libertar a nadie porque ellos mismos están en pecado. ¿Sí? Y dice que de nada sirve pregonar libertad si no se da libertad. Y eso solo Cristo la puede dar. Juan 8:31 nos dice la santa palabra. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad real viene de conocer la verdad. La verdad de Dios está en su palabra. Pero aquí también está algo que no se entiende. No es nada más conocer la palabra de Dios, sino ponerla por obra. Conocer la palabra y ponerla por obra. Conocer la palabra y obedecerla. Porque esto no es un conocimiento mental. No es un conocimiento que sería académico. Esto es un conocimiento experimental, una vivencia con Cristo, una vivencia con la palabra, un conocimiento experimental con Cristo en nuestra vida. Yo no entendía cuando el Señor decía: el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Sí? Bueno, pues cuando conoce la palabra, uno entiende que lo pasado ya pasó. Tenemos que procesar el presente, tenemos que caminar a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y el que persevere diariamente, el que tenga esa experiencia con Dios, ese conocimiento experimental con Dios, esa vivencia con Dios, ese será salvo. Es hermoso cuando Dios da ese entendimiento, porque tiene que ser en la comunión con Él, en la oración, en la lectura de su palabra. Y dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros
permaneciereis en mi palabra, no dice si habéis permanecido, no, si seguimos permaneciendo día a día hasta el final en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Cristo es la palabra encarnada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ahí lo explica, en Juan 1:1 lo explica, que el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. La Escritura dice que nuestro Dios a través de los siglos ha hablado de muchas maneras, pero últimamente Dios está hablando a través de su Hijo, a través de su palabra. Vean, el libertador quiere libertar a las personas. ¿Qué más dice el libertador? En Lucas 4:18 dice: me ha enviado mi Padre a dar vistas a los ciegos. Vistas a los ciegos. Y eso lo vamos a escudriñar. Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Porque quizás tendremos un concepto equivocado al pensar que la tiniebla es lo más oscuro. No, las tinieblas es donde no está Dios, porque Dios es la luz y donde no está Dios no hay luz, son puras tinieblas. ¿Qué es andar en las tinieblas? Es no poder ver las consecuencias de nuestras pisadas. Es no poder ver las consecuencias de cada uno de nuestras acciones. Esas son las tinieblas. ¿Qué más? Es vivir con incertidumbre respecto a tu vida. O sea, no andas seguro, andas con esa incertidumbre, ¿estaré bien? ¿Estaré mal? Es vivir lejos de Dios, porque Dios es la luz. Y si Dios no te alumbra, estás en las tinieblas. Esas son las tinieblas. Esa es la tiniebla, lo que dice la Biblia. Y quiero decirte que en las tinieblas se cometen muchos errores. Andando en las tinieblas destruye muchas cosas. Es más, te puedes destruir tú mismo o tú misma andando en las tinieblas. Y te quiero poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí, si este local apagamos las luces y ponte a trabajar normal, no vas a poder. Te va a dar trabajo. Vas a andar a tientas, vas a andar, vas a quizás tirar cosas, quizás te vas a golpear, te vas a herir. Por eso la escritura dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es importante andar en la luz. Es importante conocer la palabra, pero ponerla por obra. Es importante conocer la Biblia, pero obedecerla. Por eso el cristiano siempre está alerta. Cuando así que estamos platicando, lo estamos procesando todo. El cristiano todo lo escudriña, todo lo discierne. Estamos procesando porque hay una guerra entre el bien y el mal y pudiéramos ser trampeados. Por eso, pero tenemos la lámpara y con esa lámpara no podemos tropezar porque tenemos la luz de Dios. Y dice la escritura, lumbrera es a mis pies. O sea, al caminar, caminas seguro, caminas sin golpearte, sin atropellarte, porque tienes la luz de Dios. Eso es lo que quiere hacer el libertador. Y ahí cómo actúa el libertador. Necesitas ver. Tú necesitas ver como Dios ve las cosas. Tú necesitas caminar con la luz de Dios. Y Cristo vino a dar vista a los ciegos. Necesitas
esa lámpara. Porque todo este mundo está lleno de tinieblas. A cada momento se puede tropezar, se puede golpear, se puede caer, se puede herir. Y con la lámpara que Dios da, podemos caminar por esta tierra en la luz de Dios. Y esa lámpara Dios te la da. Esa lámpara el libertador te la da para que no andes en tiniebla. Por eso el Señor decía en Juan 8:12, el que estamos leyendo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Está hablando Jesús, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy la luz para andar en este mundo. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Claro, porque va a andar en la luz de Cristo. No andará en tiniebla, andará en la luz espiritual, sino que tendrá la luz de la vida. El poderoso Salvador, el poderoso libertador, el poderoso Mesías liberta y da vista al ciego. Número 5, vamos a seguir escudriñando esta porción de la Escritura de Lucas 4:18. Dice la Escritura, Dios me envió a poner en libertad. Dios me envió a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 13:10, hasta el versículo 13 vamos a leer, del 10 al 13. Dice la Escritura, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Grandes cosas ha hecho Jesús por la humanidad. Y quiero testificarte de mi vida personal. Cuando yo buscaba a Dios es porque Él ya me estaba buscando. Cuando me arrepentí, hace casi 10 años, el Señor me mostró una visión que hasta la vez me acuerdo, no se me puede olvidar. Era una visión donde me presentaba algo así como una cazuela grande, pero con una pared alta. Y esa cazuela, ese tipo cazo, estaba a la mitad llena de mugre, de basura, de lodo. Por alguna cosa yo caí dentro de esa cazuela grande, de ese cazo, y yo quería salir, pero allí donde estaba el lodo, no había piso, no había firmeza abajo, se hundía más y yo me quería parar y me hundía más. Entonces yo como que nadaba alrededor de ese lugar y las paredes estaban altas, no podía apoyarme en algo para salir, y ahí andaba y me veía yo mismo sucio. Hasta los ojos se me había entrado la inmundicia. Y ahí andaba y estaba cansado, buscando la forma y no podía. Y clamaba y nadie me ayudaba. Hasta que una mano me tendió la mano, santa, y me sacó de ese lugar, sucio. Pero a un lado estaba un río con agua limpia. Y ahí me sacudió, me bañó. Y yo vi esa suciedad que yo tenía, se la llevó el río hacia el mar. Y de ahí esa mano me sacó y me puso en tierra firme, en una roca. Y ya estando arriba, yo veía la cazuela esa grande y veía donde me había lavado el Señor. Pero yo ya estaba en la roca, yo ya estaba en tierra firme, en una roca. Y eso no se me puede olvidar. Y lo busqué en la Biblia y lo encontré en el Salmo 40, del 1 al 3. Lo quiero leer para que veamos lo que hace Dios
Salmo 41 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Yo ya estaba esperando la muerte segunda, pero cuando esa mano me ayudó, me sacó, me limpió, me protegió, viene un amor hacia Dios, viene un agradecimiento a ese ser tan santo. Ese es mi libertador, y a ese amo, y a ese sirvo. Ha puesto un cántico nuevo en mí para seguir adelante, caminando con Él. Eso es lo que quiere Dios hacer en cada uno de nosotros. Él viene como libertador. Él viene a libertarte del pecado, de esa inmundicia donde has caído, para que seas libre, para que te lave, para que te perdone y le sirvas a Él, y lo ames y sirvas a tu prójimo. Esa es la idea que Dios te da, el libertador. Por eso Cristo ve la opresión del pobre y lo liberta, y lo pone en un lugar seguro, un lugar espacioso, donde no se pueda hundir más. Lo pone sobre la roca. En una piedra no se puede hundir la gente, y la piedra, la roca, se llama Cristo. He ahí la función del libertador. He ahí la función de Cristo como libertador, como Mesías poderoso que vino a la tierra con el Espíritu de Dios. Porque Cristo es Dios mismo, buscándote, viéndote tus luchas, viendo dónde has caído, viendo que no puedes salir, en tus fuerzas nunca vas a poder. Solo Cristo. Busca al Salvador, busca al libertador y serás libre. Dice la Escritura en Job, en el libro de Job 12:18, Job 12:18, Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Cristo rompe las cadenas. Cristo te liberta del pecado. Acércate a Cristo. Él quiere sacarte del hoyo donde has caído, pero tú tienes que estirar la mano para agarrar a la de Él. Tienes que esforzarte, tienes que entender, tienes que asimilar esas buenas nuevas para tu vida. No uses tu yo creo personal. Es que yo siento, es que yo pienso. Eso no sirve. Es la palabra de Dios la que tiene peso. Donde termina toda controversia es la palabra. Olvídate de pretextos. Si no, ahí vas a estar atorado, ahí vas a estar, es que sintiéndote sabio, pero seco espiritualmente. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere libertarte, y las condiciones Él las pone porque Él es Dios. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. ¿Sí? Y quiero decirte que yo me puedo unir a este salmo precioso. Salmo 103, versículo 2 al 4. Y Dios quiere que te unas a esta alabanza de esos labios limpios, de ese corazón puro, manos limpias. Que te unas, así como este salmista decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Únate al salmista y alaba a tu Dios. Con esta libertad ahora puedes. Por eso vean la diferencia cuando una persona se arrepiente y cuando una persona no se arrepiente. La que no se arrepiente está seca, y la que está arrepentida empieza a ver la mano de Dios, empieza a ser libertada. Eso es espiritual. Se empieza a cumplir la palabra en cada vida del arrepentido. Empieza esa transformación en tu vida. Empieza a ver esa forma nueva de ver las cosas, porque ha llegado el libertador en su vida. Cristo lo ha libertado. Romanos 6:17.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertados del pecado. Vinisteis a ser ahora siervos de justicia. A Cristo sea toda la gloria, la alabanza, el poder, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ese es el libertador. No hay otro. Es Cristo. Libertando tu alma, dándote esa agua que tanto necesita. Esa sed espiritual queda suplida con la presencia del Señor. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Podrás decir eso? Mi libertador. Dios mío, fortaleza mía y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Meditemos lo que Dios nos dice hoy. Cierra tus ojos, vamos a meditar, porque Dios quiere libertarte. Dios quiere revelarse como un Dios libertador. Y dice la porción de la Escritura, vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está el ministerio de Cristo. Cristo viene a libertar tu alma. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? El libertador está aquí. Acércate a Él. ¿Tienes depresión? ¿Tienes amargura en el corazón? ¿Todavía tienes rencores que no puedes dejar? Quizás la mentira, no sé. Aquí está el libertador. Dice que Él vino a dar las buenas nuevas a los pobres, a los humildes, a los afligidos de corazón, a los quebrantados. No es como en el mundo. Con Cristo no tienes que llevar dinero, no tienes que pagar nada. Solo tienes que oír la palabra de Dios. Meditemos este canto. Bendice, alma mía, Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te sanó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó.
Dice, alma mía, Jehová. No olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. No olvides que Él te salvó. No olvides que Él te sanó. Y puso tus pies sobre la peña. Señor, y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. No olvides que Él te salvó. Que Él te sanó y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre la peña, alma mía, Jehová. No olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó. Sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Luego en mi boca puso cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Así es. Padre, sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que veniste a libertar, Señor. Aquí están los corazones oprimidos,
por los problemas, por las depresiones, por los pecados, Señor. Pero hay una esperanza, Dios. Tú traes un mensaje de esperanza, Señor, para ser libertado. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que haya revelado a ese poderoso Mesías, a ese poderoso libertador, y que a cada uno nos convenza, Señor, de esa grande necesidad. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi alto refugio. Así es, Padre. Fortaleza. Padre, que todos podamos decir: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Con la libertad ahora puedes servir a ese Dios, puedes amarlo, seguirlo, adorarlo, obedecerlo, amarlo. Gracias, Padre, por revelarte como ese poderoso libertador.
Gracias, Dios, porque de veras que solo tú puedes hacer las cosas, nadie más, porque solo tú eres Dios. Te damos las gracias, Señor, y aquí están las almas, Padre. Las ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.